Hola, mi nombre es Rodrigo González, soy profesor de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Universidad Nacional de Cuyo, y en este tercer video voy a seguir hablando sobre las etapas típicas en un procesamiento digital de señales, y en particular voy a hablar sobre la conversión digital analógica, qué características tiene y qué cuidados hay que tener cuando queremos que una señal vuelva del mundo digital al analógico. Empecemos. Un conversor digital analógico, o DAC, como se lo conoce por sus siglas en inglés, hace la operación inversa de lo que hacía un conversor analógico digital. Es decir, que el conversor digital analógico recibe un número binario, generalmente en precisión punta fijo, y lo transforma en un valor de voltaje. Hay dos valores que definen a un conversor DAC. Uno de ellos es la resolución y el otro es la frecuencia de muestreo. Respecto a la resolución del DAC, se especifica a través de los números de bits con el cual fue construido ese conversor DA. A mayor cantidad de bits, mayor será la resolución del DAC. Un DAC con más bits de resolución podrá representar una señal analógica con pasos más pequeños de tensión, deltas de tensión que están en el orden de los milivoltios. El otro valor que define las características básicas de un conversor DAC es su frecuencia de muestreo. La salida del DAC se puede ver como un tren de pulsos, entonces la frecuencia de muestreo del DAC es la que define la frecuencia de este tren de pulsos. Esta frecuencia además puede ser igual a la frecuencia del conversor ADC, que está aguas arriba, o puede tener otro valor. Vamos a ver que la frecuencia del DAC a veces conviene que sea mayor que la frecuencia del conversor AD. La operación del conversor digital analógico se modela en dos pasos. Un conversor analógico ideal va a recibir una secuencia de números binarios y esa secuencia de números binarios la va a transformar en un tren de impulsos, como vemos en esta figura. Esta que sería la señal original, la que recibe el filtro anti-aliasing allá abajo, la cual tiene esta respuesta en frecuencia. Este tren de impulsos va a tener esta respuesta en frecuencia. Como seguimos en el dominio discreto, acuérdense que se produce una duplicación de los espectros y estos espectros estarán centrados en valores enteros de la frecuencia de muestreo, como dice acá, en FS, en 2FS, en 3FS. Físicamente no tiene sentido entregar un impulso, aparte que electrónicamente es difícil de implementar. Bien, vamos a considerar que a la salida del DAC hay otro bloque que se llama Zero Order Holder, que es el encargado de recibir este tren de impulsos y transformarlo en escalones, en una señal escalón. ¿Por qué? Lo que está haciendo Zero Order Holder es recibir un valor de un impulso y sostenerlo en el tiempo hasta que tengamos un nuevo valor. ¿Cuánto lo sostiene? Bueno, un periodo de muestreo. Eso como resultado nos va a dar una señal tipo escalera. Lo que está haciendo este bloque en realidad es interpolar. O sea que entre un tiempo, por ejemplo 0 y t, como está acá, rellena en el tiempo la señal analógica hasta que tengamos una nueva muestra. Fíjense que la señal acá en gris es la señal real y lo que nosotros vamos a obtener es una señal escalera que va a seguir esta señal real, pero bueno, con algún tipo de error. Veamos cuál es la respuesta característica de este bloque. Quiero analizar cuál es su respuesta en frecuencia. Como dijimos, este bloque recibe un impulso modelado con esta delta Dirac, que está acá, y entrega a su salida un pulso de ancho t del periodo de muestreo. Este pulso se representa típicamente con la función rectangular y la respuesta en frecuencia de la función rectangular, o sea, si aplicamos el operador Fourier, la transformada de Fourier, es igual a esta expresión que tenemos acá, un seno de pi de f sobre fs sobre pi f sobre fs, que sería lo mismo que decir un seno de pi x sobre pi x. Esta función se la conoce como seno cardinal. Entonces, la respuesta en frecuencia de este pulso será un seno cardinal. Veamos cómo se representa ese seno cardinal. Lo que tenemos acá es un ejemplo para lo que sería una aplicación de audio, donde la frecuencia máxima es 22.050 Hz y la frecuencia de muestreo es 44.100 Hz. Esto que vemos en amarillo sería el seno cardinal a la salida del DAC, un DAC que está trabajando a 44.100 Hz. Y acá que vemos, bueno, vemos el primer espectro, acá en gris,
un espectro cualquiera de audio, y su espectro espejado. El espectro espejado está ubicado a la frecuencia de muestreo. Este seno cardinal, esta respuesta en frecuencia que tiene el zero-order holder, es un filtro pasabajo, que tiene una frecuencia de corte en 0,7. Es un mal filtro pasabajo, ¿no? Un filtro pasabajo uno quisiera que fuera un rectángulo en el dominio de la frecuencia. Veamos qué implica esto. Vamos a considerar ahora que agregamos a la salida del sistema un filtro analógico estándar. Recuerden que a la salida del zero-order hold ya tenemos una señal analógica que será escalonada, pero ya es analógica. Entonces necesitamos poner un filtro pasabajo por dos motivos. Uno, porque tengo que eliminar todo este espectro que está acá a la derecha. Este espectro duplicado hay que sacarlo. Y además ustedes intuitivamente se dan cuenta que esa señal escalonada, yo les pregunto, ¿tiene componentes de baja o alta frecuencia? Sí, tiene componentes de alta frecuencia. Cada escalón representa una componente de alta frecuencia. Entonces, lo que va a hacer este filtro pasabajo es suavizar esos escalones, eliminar las altas frecuencias. Recuerden que esta cadena que tenemos acá, este primer bloque, provee un tren de impulsos. Este segundo bloque provee una señal escalera. Y este tercer bloque lo que hace es implementar un filtro pasabajo. Entonces, la convolución de estos tres elementos en el dominio del tiempo representan la multiplicación en el dominio de la frecuencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo que multiplicar elemento a elemento, punto a punto, la respuesta en frecuencia de zero-order holder, esto que está amarillo, con la respuesta en frecuencia del filtro pasabajo. Lo que obtengo es, esta línea en azul es la respuesta efectiva. Es la respuesta en frecuencia del filtro pasabajo superpuesta con la respuesta en frecuencia del zero-order holder, que es el seno cardinal. En este punto se produce una caída de la señal en 0.707. En este punto se dice que la señal ha perdido la mitad de la potencia, o menos 3 dB también. Entonces, en este punto, según la teoría, ¿no?, de lo que es diseño de filtros analógicos, se considera que empieza a atenuarse las señales. Es decir, que en este punto tenemos la frecuencia de corte del filtro. Debido a la respuesta en frecuencia del zero-order holder y al filtro pasabajo estándar que hemos puesto, lo que vamos a obtener es este nuevo filtro pasabajo que produce dos cosas. Primero, una atenuación en alta frecuencia y además modifica la frecuencia de corte del filtro. La nueva frecuencia de corte va a estar dada por esta línea que está acá, esta línea púrpura. Nuestra nueva frecuencia de corte está alrededor de los 20 kHz. ¿Cómo se soluciona esto? Sacando el filtro analógico común y corriente que pusimos recién y poniendo un filtro especial. A este filtro se lo conoce como filtro de reconstrucción. ¿Y qué hace este filtro? Implementa la inversa de la caída que introduce el cero cardinal del zero-order holder. Por eso también se lo conoce como filtro IMSYNC, porque es la inversa del seno cardinal. Si esto fuera un ecualizador de audio, sería como darle más ganancia en forma senoidal a medida que aumenta la frecuencia. Acá en rojo yo he puesto lo que sería la plantilla de un filtro ideal, solamente para tener una referencia visual de cómo aumenta la ganancia de este filtro de reconstrucción. Veamos ahora qué pasa si en este bloque que tenemos acá, en vez de poner nuestro filtro analógico común y corriente, ponemos un filtro de reconstrucción analógico. En amarillo está la respuesta en frecuencia del zero-order holder, en verde está la respuesta en frecuencia del filtro de reconstrucción, y ahora en azul vemos cuál sería la respuesta en frecuencia de ambos efectos combinados. Fíjense que ya no tenemos una caída brusca, si bien tenemos una pequeña caída en este sector, pero es bastante pequeña, no llega ni al 10% de caída. Con este filtro efectivo, primero que estamos eliminando todas las componentes extra que tiene el tren de impulsos y estamos conservando lo que sería la banda base del tren de impulso. Hay varias formas de implementar este filtro de reconstrucción. Vamos a ver 4. En realidad 3 de implementarlo y una extra. La primera, esta extra, es ignorar los efectos y aceptar las consecuencias. ¿Qué quiere decir? Si para una aplicación determinada esa caída de la mitad de la potencia a la salida del filtro pasabajo es aceptable para una aplicación, será una decisión de ustedes como ingenieros de dejarla así o no. Vamos a ver las otras 3. Lo que se puede hacer es preecualizar o posecualizar. Preecualizar quiere decir que todavía en el dominio digital implementamos un filtro digital de reconstrucción, como el que vemos acá, antes de entrar al DAC.
Esta ecualización o esta ganancia que le vamos a dar a las frecuencias de alta frecuencia va a hacer que a la salida del DAC se compensen los efectos del zero order holder. Y acá ponemos nuestro filtro analógico que siempre tiene que estar. Obviamente que siempre trabajar en el dominio digital tiene sus ventajas porque esto es un algoritmo. La otra opción es post-ecualizar, es decir, poner el filtro de reconstrucción y ponerlo a la salida. Este sí es un filtro analógico, no hay otra opción. Filtro analógico que tiene esta respuesta en frecuencia. Este filtro analógico, bueno, no se puede hacer con componentes pasivos, ¿no? Hay que usar, digamos, componentes activos, amplificadores operacionales, ese tipo de cosas. Uno creería, ¿no? Tal vez influenciado porque uno es pro procesamiento digital, que la mejor opción es esta, ¿no? La cuarta opción, y ya la última, es hacer oversampling. ¿Qué quiere decir esto? Que a la salida del DAC vamos a aumentar la frecuencia de muestreo para modificar la respuesta en frecuencia del zero order holder. Este es el sistema que se implementa, la solución que se implementa en los reproductores de CD. Los reproductores de CD tienen una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz. Acá yo he puesto una gráfica de ejemplo, ¿no? Una señal cualquiera que recibe una muestra y la mantiene un tiempo hasta que llega la nueva muestra y la mantiene así sucesivamente. Esto está dado en muestras, no en tiempo, tenganlo presente. Entonces lo que hace el sistema de los reproductores de CD es aumentar por 8 la frecuencia de salida del DAC. Cuando el DAC recibe un pulso, crea 7 pulsos más y lo mantiene. Digamos, es lo único que puede hacer, porque entre el valor que le entrega el sistema, que sería el primero, y este que está acá, que sería el segundo, lo único que puede hacer es duplicar 7 veces más el valor que ya tiene. Ustedes podrían pensar que, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Porque no agrega información al sistema. Lo único que estamos haciendo es que el pulso a la salida del zero order holder sea más pequeñito, sea 8 veces más fino. Entonces esto quiere decir que un pulso más pequeño en el dominio del tiempo se va a transformar en un seno cardinal más ancho en el dominio de la frecuencia. Acá en verde tenemos la respuesta en frecuencia de nuestro filtro pasabajo. Y acá en amarillo es la respuesta en frecuencia del zero order holder trabajando a la frecuencia de muestreo, digamos a 44.100 Hz. ¿Ok? Que es lo que vimos en las filminas anteriores, que se produce una caída de la mitad de la potencia a casi la frecuencia de corte del filtro, que es lo mismo que vimos acá. Esta línea que está acá en anaranjado es la respuesta del seno cardinal, pero trabajando a esta frecuencia, a 8 veces la frecuencia de muestreo, es decir, a 352.800 Hz. Ahora, la caída o el corte, digamos, donde toca cero este seno cardinal, está por acá, a casi 350.000 Hz. Y fíjense cuál es el efecto en la banda pasante del filtro pasabajo, que prácticamente no hay caída por la influencia del seno cardinal del zero order holder. O sea, la caída es muy pequeña. Entonces, se evita que haya una caída en la potencia de salida de la señal, aumentando la frecuencia de trabajo del DAC. De esta forma, no hay que hacer ya ni preprocesamiento ni postprocesamiento de la señal. Solamente aumentando drásticamente la frecuencia de trabajo del DAC, evitamos un deterioro en la potencia de salida de la señal. Bueno, hasta acá la clase de DAC. Espero que les haya gustado. Que estén muy bien.